Descubriendo. Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. En este programa, cada 8 días se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio, a través de su página web www.rcpc.com.ar. Descubriendo es un programa dirigido y presentado en esta oportunidad por Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. Nuestras emisiones en vivo y en directo se realizan los sábados a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia. Y nuestras transmisiones en diferido se realizan los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. 2 emisiones para que ustedes tengan la posibilidad, ya sea en vivo o en diferido, de recibir, de escuchar y de reflexionar sobre la información que nosotros aquí humildemente queremos ofrecerle. Tenga en cuenta que lo que se expone aquí de ninguna manera pretende convertirse como una verdad absoluta o presentarse como una verdad absoluta. Siempre le invitamos a usted a estar muy atento de la información, tomar apuntes, dudar de ella, pero también comprobar la información. De esta manera, usted se convertirá en artífice de su propia verdad. En esta oportunidad estaremos dialogando, estimados oyentes. El tema que compartiremos con ustedes se trata de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Esta es una referencia que se puede encontrar en Apocalipsis 4, pero no solamente en el Apocalipsis, también en otros textos antiguos se hace referencia a estos seres que hoy, por petición incluso de un oyente, About, que nos pidió tocar e investigar sobre este tema, y aquí estamos pues complaciendo a ustedes, nuestros queridos oyentes. Le doy la bienvenida a mi compañero de mesa de trabajo. Me acompaña hoy Salim Hasir. Buenas tardes, Salim, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Muy buenas, Neil, muy buenas a la audiencia de Descubriendo, que siempre está con nosotros para tocar estos temas picantes, interesantes, y más cuando nos lo piden nuestros propios oyentes, pues lo hacemos también con muchísimo gusto. Aquí estamos ya listos para empezar a desarrollarlo. Así es, Jalín, el tema que vamos a tocar hoy, como lo decía, es la complacencia, una petición que hizo un oyente fiel de este programa sobre los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Vamos a investigar, a leer sobre estos documentos y a tratar de identificar o a interpretar qué hay detrás de esta simbolociencia, ¿no? Es importante, aprovechando que hago mención de este término simbolociencia,
establecer ciertas diferencias, Aline, entre lo que es la simbología y lo que es la simbolociencia. ¿Tú podrías o comprendes la diferencia, Salim, para compartirla con los oyentes? Sí, lo que he alcanzado a comprender de la diferencia entre simbolociencia y simbología, pues parte del mismo término. Simbología hace referencia a una simbología, de logia, de unos símbolos o un diálogo bastante, digamos que oscuro, que tiene una intención no de elevar el espíritu del hombre, sino de detenerlo. Y la simbolociencia ya está hablando de una ciencia diferente, que es en la interpretación del símbolo, que es el lenguaje del espíritu, precisamente para avanzar en el intelecto y en el espíritu de la humanidad. Eso es lo que yo logro comprender. Es una diferencia muy bien definida por tu parte. Pongamos ejemplo, entonces, cuando hablamos de la pirámide truncada, que se utiliza como el símbolo del sello de los Estados Unidos en el billete de $1, en su reverso estamos hablando de una simbología, un plano oscuro secreto que está ahí denotado. Pero un ejemplo de simbolociencia es, por ejemplo, las parábolas de Jesús. Parábolas de Jesús. Sí, porque detrás de, por ejemplo, el símbolo de la pirámide truncada, hay un símbolo oscuro que refleja un plan de dominación. Detrás de la parábola de Jesús está un mensaje para levantar al hombre, para pues dar una enseñanza. Ahí está la diferencia. Bueno, ya establecida la diferencia y anotada por nuestros oyentes, que también deben pues investigar cada una de estos tópicos, ¿no? Tanto en la simbología como la simbolociencia. En este caso, y en el tema que nos compete hoy, de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, estamos hablando de simbolociencia, un mensaje dirigido hacia el espíritu. Y atención, que cuando en este programa y la mayoría de los programas de RCPC hace mención al espíritu o hace mención a unos símbolos de connotación que estén ahí guardados en el documento bíblico, no equivale a esa visión religiosa de la cual estamos acostumbrados, porque siempre que hablamos de Jesús lo relacionamos, en algunos casos, ¿no? En la mayoría de los casos lo relacionamos con religiones. Cuando hablamos de Biblia lo relacionamos también con grupos religiosos. Aquí en este programa, que es investigativo, no un programa que esté sustentado en creencias en algunas religiones, utilizamos el documento bíblico y lo analizamos con lógica inteligente, desde un punto de vista muy alejado de lo que las doctrinas religiosas así quisieron para esta humanidad, hace mucho tiempo, por cierto. Muy oportuna tu aclaración, Neil, porque precisamente hoy vamos a tocar uno de los libros pues que tienen mucha polémica o mucho temor, incluso, como es el libro del Apocalipsis, porque precisamente el tema que vamos a tocar hoy, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se encuentran referenciados allí. Tú hablabas también de otros textos, por ejemplo, en el tema de los 4 seres vivientes son mencionados también en el capítulo 1 de Ezequiel, en la visión que tiene Ezequiel. Ahí también se habla de los 4 seres vivientes. Entonces, estimados oyentes, son libros o documentos, especialmente el Apocalipsis, que lo vamos a tocar desde un punto de vista analítico e investigativo. A nosotros acá en Descubriendo nos gusta mucho tocar, a mí personalmente me gusta mucho tocar el tema de Apocalipsis, porque me parece interesante y sobre todo el mensaje que hay ahí, que es lo que vamos a, pues aquí en esta investigación, a investigar y a compartir con ustedes. Así que lejos de ser Apocalipsis, terror y miedo, realmente es adentrarse a Apocalipsis, es un mundo apasionante, ¿no? De revelaciones, que realmente traduce este término griego, Apocalipsis, revelación. Bueno, vamos entonces, Aline, a hacer lectura del primer documento consignado en Apocalipsis. Se trata de Apocalipsis 4. Y esto también tiene, la Biblia tiene también ciertos códigos, ¿no? Apocalipsis 4, usted va a encontrar allí los 4 seres vivientes. Como si usted va a Apocalipsis 11, 1 y 1, 11, encontrará la profecía de los 2 testigos, 1 y 1, Apocalipsis 11. Después de esto miré, dice este capítulo, después de esto miré, y quien habla aquí en la revelación es Juan. Juan, no el bautista, sino el evangelista, el discípulo de Jesús. Y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo:
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que la visión que iba a recibir era hacia futuro. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había, atención, aquí comienza la simbolociencia, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente, y aquí comienzan las definiciones de cada uno de ellos. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es toda la narrativa que podemos encontrar, Salim y estimados oyentes, en Apocalipsis 4. Aquí se mencionan los 24 tronos y en ellos sentados 24 ancianos con coronas doradas, ¿no? Además, Neil y oyentes, versículos, o más bien capítulo 4 Apocalipsis, que ha servido por parte de muchas instituciones religiosas para manifestar de qué forma sería el reino de los cielos o el cielo, porque se han utilizado los símbolos y las figuras que se muestran aquí para de una forma literal graficarle pues a los creyentes de que así es el cielo, pues de esto basado pues en la interpretación de algunos pastores y algunos líderes religiosos, y que no, los creyentes pues no van a fondo, y es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Ir un poco más allá de lo que nos han contado. En esta visión que tú acabas de relatar, esta visión en la que se puede decir cómo es el dibujo del cielo, o cómo es la conformación, o cómo se presenta en el cielo las cosas. Hay uno que está en el trono, hay uno que está sentado en el trono, y alrededor de él, bueno, se supone que es Dios, ¿no? Exacto. El creador. Y el que está sentado alrededor de él 4 seres vivientes. El primero semejante a un león, el segundo un becerro, el tercero el rostro como de hombre, y el cuarto era como un águila. Y alrededor de estos 4 seres vivientes encontramos 24 tronos, y en ellos sentados 24 ancianos. Esta es la conformación, ¿no? Vestidos de ropas blancas. Busquemos, Salim, la misma referencia a los 4 seres vivientes, ahora esta vez en Ezequiel 1, ¿no? Capítulo 1. Capítulo 1 de Ezequiel, y lo voy a retomar desde el versículo 5. En este capítulo, Neil, oyentes, Ezequiel narra cuando tiene una visión, y él dice allí pues que ve la gloria de Yahvé, o de Jehová, perdón, así lo dice en el texto bíblico literalmente, y empieza a narrar lo que él empieza pues a observar, y dice en el versículo 5 del capítulo 1: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados.
Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Aquí notamos, estimados oyentes, la semejanza en las narraciones. Primero, en el Apocalipsis 4 narran que estos cuatro seres vivientes tienen alas. Acá en Ezequiel capítulo 1 se hace la misma narración, y lo más semejante evidentemente es la figura que cada uno de ellos tenían. Hablan que el primero tenía cara de hombre, el segundo tenía cara de león, el tercero cara de buey y el cuarto cara de águila. Es la misma referencia que hacía mi compañero hace un momento en Apocalipsis 4. Es decir, que la misma visión y la misma descripción que hace de los cuatro seres vivientes Ezequiel equivale exactamente a la misma que hace en la misma visión que tuvo Juan en la isla de Patmos hace 2000 años. ¿Por qué? Bueno, el primero semejante al león, el segundo a becerro, que sería el toro. El toro. Acá el león equivale a lo mismo, el águila que vuelve y coincide, y el otro es el rostro de hombre, el hombre, ¿no? Sí, entonces estas son las dos referencias. Hay otra que tiene que ver, tú la tienes ahí, me habías dicho, sobre la cruz cósmica que se presentó en el año 1999, en el mes de agosto, cuando sí, en la configuración o conformación del sistema solar nuestro se estableció una cruz cósmica, es decir, una alineación de planetas dentro de nuestro sistema, donde el centro de la cruz era precisamente el planeta Tierra, y se dibujaron las cuatro constelaciones. Sí, ahí ocurrió algo muy interesante, y hemos traído un video, un audio que ahora te voy a pedir, Neil, que lo coloquemos. Eso fue precisamente el 11 de agosto de 1999. En esa semana del 11 al 18 de agosto se dio pues en nuestro sistema solar una alineación de los planetas, esto en torno al planeta Tierra, y de esa forma se formó una cruz cósmica, así lo llamaron los científicos, y pues coincidencialmente, esto lo digo entre comillas, esa alineación también coincidía, esa forma de cruz, con las constelaciones de Tauro, Acuario, Leo y Escorpio, y eso se llamó pues la cruz cósmica de agosto de 1999, que fue un proceso que fue anunciado por los mayas. Entonces, Neil, vamos a escuchar el audio. Al igual que los mayas, nuestros científicos contemporáneos aseguran que el eclipse de agosto de 1999 fue muy especial. Ese día la Tierra estuvo en su posición más cercana al Sol y la Luna en la posición más lejana a la Tierra. Por eso, al interponerse en el camino del Sol, no alcanzó a taparlo completamente y solo tapó su centro. Desde la Tierra pudimos ver un anillo de fuego recortado contra el cielo. Además, por la noche de ese mismo día, la cola del cometa Swift-Turtle produjo miles de chispazos de luz, una verdadera lluvia de estrellas. Llamada también las Perseidas, es una lluvia de pequeños meteoritos que al entrar a la atmósfera de la Tierra se ven como miles de estrellas fugaces. Para terminar las coincidencias, prácticamente todos los planetas y el Sol se encontraron en posición cruz cósmica con la Tierra. Frente a la Tierra, la Luna tapando al Sol, Marte a su derecha, Júpiter y Saturno a la izquierda, Urano y Neptuno a sus espaldas. Venus estuvo casi en posición. Una semana más tarde, el 18 de agosto, coincidió exactamente detrás del Sol, lo mismo que Mercurio. En ese momento la Luna se había movido a la derecha y estaba en línea con Marte. Es decir, que todos los planetas del sistema solar, a excepción de Plutón, a partir del eclipse en la semana del 11 al 18 de agosto, estuvieron perfectamente alineados formando una cruz con centro en la Tierra. Curiosamente, en esa cruz cósmica, los signos del zodíaco ocupados por los planetas son Leo, el león, Escorpio, el águila, Acuario, el hombre,
y Tauro, el toro. Son los símbolos de los 4 evangelistas, de los 4 custodios del trono que protagonizan el Apocalipsis según San Juan. El primer ser vivo era semejante a un león, el segundo semejante a un toro, el tercero tenía semblante de hombre y el cuarto era semejante a un águila voladora. Este eclipse es por lo tanto muy significativo. Claro que sí, es un eclipse muy significativo, este audio que nos comparte nuestro compañero Salim Hasir. Bueno, y quisiéramos, Salim, en este momento como comenzar a ofrecerle la visión de Descubriendo a nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué significa que el 11 de agosto del año 1999, cuando se presentó en definitiva, porque recuerden que estos movimientos de los planetas duran ciertos días, ¿no? Obviamente, días terrestres nuestros. Pero el 11 de agosto se presentó esa línea, esa alineación cósmica donde la cruz estableció la aparición de la conformación de los planetas de esos 4 seres vivientes, de estas 4 constelaciones: Leo, el león; Tauro, el toro; Escorpio, el águila; y Acuario, el hombre. Recuerden que Acuario está relacionado con un hombre que tiene un cántaro de agua. Así que la primera referencia que quisiéramos entregarles a ustedes de lo que significa la aparición de este símbolo en el cielo, o esta señal en el cielo, es precisamente el momento en que comenzaría a ocurrir lo que Apocalipsis menciona, o la anunciación de los acontecimientos definitivos de la humanidad. Recuerden que cuando comencé a leer el Apocalipsis 4, decía el que hace ver la visión: te daré a conocer lo que ocurrirá de hoy en adelante. Dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Así que cuando se presenten los 4 seres vivientes, estaremos viviendo un momento en que las señales del Apocalipsis, o cifradas en el Apocalipsis, comenzarían a presentarse, a mostrarse para la humanidad. Sí, además, Neil, esa cruz cósmica en ese año fue bastante simbólica, ¿no? Porque recordemos que en el año 1992 empieza el último Catún Maya, que terminaría en el 2012, el 21 de diciembre exactamente. Y a su vez también en 1992 termina el Pachacuti, que hablaban pues nuestras tribus ancestrales, que después de la llegada de esa invasión acá en 1492 vendría la oscuridad, y que en 1992 pues sería el principio del fin de eso, y con lo que tú vienes relatando de que la cruz cósmica marcó el tiempo para que se desencadenaran los acontecimientos. Si no, recordemos que inmediatamente en el año 2001 caen las torres, otro símbolo que marcaría los pasos para lo que se ha anunciado muchas veces como la Tercera Guerra Mundial. Acontecimientos también anunciados en el Apocalipsis. Entonces es bastante llamativo, Neil, ese símbolo en 1999 que se dio en el cielo, porque alguna vez también Jesús, en una de sus profecías, Mateo 24, decía que habrían prodigios en el cielo, también señales. Aquí aparece en Mateo 16, eso es justamente lo que estaba aquí consultando, Marcos 16 y Hechos 2:19 dice: y del cielo sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, refiriéndose a los tiempos de transformación. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Prodigios arriba en el cielo, es decir, que alzando la mirada nosotros podríamos ver ciertos movimientos, en este caso si están en el cielo, es decir, de los astros, que nos estarían anunciando un momento, una situación especial para esta humanidad, marcada en un símbolo también, 1999, ¿no? El año con los 3 nueves. Con los 3 nueves. Y estos 3 nueves, sabemos que el 9 tiene una connotación también, un número que denota pues la creación, ¿no? Que es la sumatoria o el número mayor entre los primeros dígitos, ¿no? Del 0 al 9. 1999. Este prodigio en el cielo, en la aparición de los 4 seres vivientes, estas 4 constelaciones, o más bien Leo, Tauro, Escorpio y el Acuario, el hombre, nos determinaría un proceso de transformación para
un llamado de transformación para la tierra, para el hombre de la tierra. Así es, ahí se marca por eso decía el final del Pachacuti, de la oscuridad, y vendría el amanecer, también marcado por los mayas. También Neil fue un símbolo muy importante, ¿no? Y que ha sido estos símbolos, estos eventos anunciados en Apocalipsis, bastante tergiversados y muchas veces malinterpretados pues principalmente por las religiones, buscando pues en distintas fuentes alguna explicación para lo que significan los 4 seres vivientes. En una de ellas encontré de que las 12 tribus de Israel tenían sus banderas o estandartes, de los cuales había 4 principales. El estandarte del león era la tribu de Judá, el del becerro era la tribu de Efraín, el estandarte del hombre era la tribu de Rubén y del águila era la tribu de Dan. Esta es una explicación pues de varias que hay para lo que significan esos 4 seres vivientes. Aquí lo relacionan con 4 de las tribus más influyentes del pueblo de Israel. ¿Sabes por qué no deberíamos relacionarlas con el pueblo de Israel? Porque para nadie es un secreto, o por lo menos para los investigadores, los acuciosos investigadores, que nos hemos dado cuenta que toda la doctrina, toda la enseñanza, toda la línea mosaica, toda la línea de la enseñanza de Moisés y del pueblo judío en particular, sumado a esto a su deidad, Yahvé, no corresponde de ninguna manera a la tradición de Jesús. Ahí está el punto. ¿Y esto cómo lo comprobamos? Justamente encontramos, por ejemplo, cómo los representantes de la doctrina judaica en el tiempo de Jesús rechazaron a Jesús. Y tanto que lo rechazaron que fueron ellos mismos quienes capturaron a Jesús y llevaron ante Pilatos para que fuese asesinado. Es claro entonces que la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús, el trabajo que vino a hacer Jesús no correspondía justamente a las necesidades, esperanzas o expectativas del pueblo judío, basado en la doctrina que les entregó Moisés y su Dios Yahvé. Así es, sí, es evidente que estas referencias que se pueden encontrar son referencias acomodadas por muchas doctrinas para darle una explicación sin fundamentos, principalmente el fundamento que nos acabas de entregar. Claro, o para seguir tratando de sustentar a los judíos como los verdaderos hijos del pueblo elegido, sí. Sí, del pueblo elegido, los hijos del Dios creador que representa a Jesús. No equivale a la misma intención, y si estudiamos muy bien los acontecimientos en la historia, así nos podríamos dar cuenta. También me gustaría hacer una referencia en Jesús cuando los discípulos en aquel momento estaban preguntándole en dónde sería el lugar, o en qué momento sería el lugar de la última cena. Jesús envió a Pedro, esto está en Lucas 22, dice 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, que el momento de la Pascua, que es ese momento de recibir pues los últimos conocimientos, en el símbolo, al aparecer en el cielo, en el año 1999, el hombre con el cántaro del agua, que es Acuario, se nos está diciendo que es el momento de la última cena de conocimientos que servirían para la transformación de esta humanidad. Así que las señales arriba en el cielo están determinando o invitan al hombre a comprender estas señales, a interpretarlas, prepararse y comer de esa transformación. Así es, ahí está claro la aclaración sobre también el símbolo que Jesús narra cuando habla de la Pascua. Es un momento definitivamente determinante, la cruz cósmica de 1999, que incluso no se le dio pues la importancia, evidentemente por el desconocimiento de lo que esto significa por muchos medios. Incluso hace poco, Neil, no sé si recuerdas, hubo otra cruz cósmica en el mes de abril, si no estoy mal, de este año, también anunciada por los científicos, y pues las noticias de alguna manera no la reflejaron, pero sí por las redes y por el internet se estuvo divulgando la información. Aparece nuevamente pues el mismo símbolo. El mismo símbolo se dio este mismo año. De 1999, esta vez en el año 2014.
Bueno, esto es lo apasionante de este tema de los 24. Bueno, todavía no hemos tocado lo que representan los 24 ancianos, ya lo haremos, pero en este momento analizando los 4 seres vivientes, ¿no? Estas constelaciones que se presentaron como un símbolo arriba. Pero también podemos considerar los 4 seres vivientes como utilizando ese código, seres vivientes, quienes generan la vida en el planeta Tierra, quienes la sustentan. No son los 4 elementos, los 4 seres vivientes de alguna manera nos estarán haciendo referencia a los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Sí, por la característica o las apariencias que Apocalipsis los narra, tiene mucho que ver, porque si hablamos del agua, de Acuario, si hablamos de Leo, el fuego, si hablamos del toro, la tierra, y el águila, el aire, ahí están enlazados los 4 elementos con los 4 seres vivientes que sustentan la vida en el planeta Tierra. Así que más que una simbolociencia para el espíritu, también representa una condición palpable, sustentadora de la vida, como lo son los 4 elementos dentro del hombre. 4 seres vivientes, 4 elementos que también incluso podemos relacionar con los 4 horizontes. También los 4 horizontes. 4 horizontes que determinan pues la ubicación en la creación: norte, sur, oriente y occidente. Ese es un sentido para la orientación. También lo podemos relacionar, Salín y estimados oyentes, estos mismos 4 seres vivientes con los 4 primeros arcángeles o ángeles de Dios, como se les conoce. Y aquí no nos vamos a referir pues a la figura como tal, sino a las fuerzas que representan, que indiscutiblemente pues están relacionadas con la vida del ser humano, sobre todo en esta transformación. El primer ángel siendo Miguel, el que representa la justicia, aquella que debe tomar el hombre en este momento, hacerse justo para llamar a la justicia. El segundo, que es Gabriel, que representa el mensaje, la transmisión del mensaje, el conocimiento, que es la llave y que es la clave para salir de la inocencia y la ignorancia en que nos han sumergido. Digo nos han porque ha sido un proceso en el cual el hombre ha sido víctima por las organizaciones de control que han negado la llave y la clave, siendo esta el conocimiento. Ese es Gabriel, la fuerza del mensaje, la fuerza y la llave de comprender la situación que ocurre para luego entonces comenzar en un odre nuevo, echar vino nuevo, ¿no? La tercera fuerza o ángel vendría estando representada por Rafael, ¿no? Rafael, que representa esta sanidad. La sanidad sobre todo del alma, del cuerpo, del pensamiento. Sanidad que está siendo pues fácilmente vulnerada, afectada, atacada por la farmacéutica actual, por la medicina tradicional que solamente ataca los dolores, los síntomas, no ataca la causa. Sí, no ataca las causas y eso genera un proceso de adicción en quien recurre frecuentemente a esto. Con daños a otros órganos detrás de cada medicina. Además, el último de estos 4 ángeles, son 7, pero en el símbolo de los 4 seres vivientes tenemos a Uriel, ¿cierto? Uriel, que es poco conocido pues en nuestro mundo, ¿no? Él tiene la fuerza y código, o más bien la decodificación del símbolo. La decodificación del símbolo, por eso justamente ha sido borrado. Ese es el punto, sí, ha sido borrado. Categóricamente borrado cualquier registro de el código de Uriel o decodificación del símbolo del documento bíblico, justamente porque el documento bíblico invita a la descodificación de la simbolociencia que ahí está grabada. Así que estas 4 fuerzas también equivalen a estos 4 seres vivientes. Fuerzas, y me refiero a fuerzas para no caer pues en el misticismo aquel de los ángeles o arcángeles, como lo hacen algunas religiones, y también corrientes como la metafísica, ¿no? Aquí me refiero a la fuerza de la justicia, del mensaje, donde es la llave y la clave, de la sanidad del alma, del cuerpo y de la mente, y de la descodificación del símbolo. También los 4 seres vivientes se relacionan con la esencia de los 4 evangelios o los 4 evangelistas, siendo Mateo con la fuerza precisamente del ser viviente el toro, Marcos con la fuerza del ser viviente del cántaro de agua, de Acuario, siendo Lucas el águila y siendo Juan el evangelista el león.
Y si usted, estimado oyente, estudia los 4 evangelios, se dará cuenta que la esencia o la narración de ellos 4 se relaciona mucho con lo que estamos hablando. Porque si tomamos, por ejemplo, a Juan, que está relacionado con el león y la justicia, vemos cómo Jesús, en eso que narra ahí Juan, cómo marca justicia en contra del pueblo judío, ¿no? Se nota inmediatamente la fuerza y la autoridad que Jesús tenía para denunciar a este pueblo judío invasor. Es bastante apasionante, como le decía Salim, dialogar sobre los 4 seres vivientes. Por eso nosotros acá, ante la petición de About, que a propósito de About, aquí está en el chat, dice: gracias por hablar de el tema que les sugerí. Más bien gracias a ti, About, por estar ahí siempre conectado, ¿no? Sí, claro, y pues es bienvenido, About, cualquier pues otro tema de tu interés que quieras de pronto compartir con nosotros. La mesa de trabajo, con mucho gusto, pues tocaremos esos temas. Bien, entonces en esta relación de los 4 seres vivientes, habíamos dicho Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Podemos también relacionarlos con la esencia de cada uno de estos programas de los 4 seres vivientes, siendo el de Miguel de justicia, protector y guía; el del señor Gabriel, la fuerza de la comprensión y la sabiduría; el de Rafael, del amor y la resurrección; y el de Uriel, el de la inteligencia estratégica. Acuérdate que ahí está la codificación del símbolo. Se necesita inteligencia y estrategia para decodificarlo. Así que también considerar que de estas fuerzas, estos 4 seres vivientes, los seres humanos, cada uno de nosotros se puede identificar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho la transmisión de conocimiento, son buenos para enseñar, para difundir. Ellos tienen en sí la fuerza de uno de estos seres vivientes, que vendría siendo pues, el anunciador. Exacto, en este caso de los arcángeles, Gabriel. El anunciador. Entonces podemos hacer una relación, About y los oyentes que nos escuchan, ustedes pueden copiar en un papel, hacer un dibujo, ¿no?, de 4 esquinas, 4 seres, y en cada uno de ellos te va ubicando pues lo que hemos venido nosotros entregándole, más lo que usted debe comprobar, más lo que usted pueda descubrir. Así que están los 4 elementos, están los 4 horizontes, están los 4 evangelios, están los 4 arcángeles, ¿sí? Y con ellos cada una de las esencias que hemos venido desarrollando. Sí, esa relación que hemos hecho es bastante interesante, ¿no? Y podríamos incluso hacer un programa entero hablando solamente de los 4 seres vivientes, sí. Porque es un tema apasionante y esperamos pues que los oyentes sigan profundizando, porque hay bastante información alrededor de este símbolo que se marca allí en el Apocalipsis, que es precisamente para ser interpretado con la esencia de Uriel. Claro, hay algo bien llamativo, dice que cada ser viviente tiene 6 alas, ¿sí? 6 alas, esa es la referencia que hace. No solamente, Ezequiel habla de que tiene alas, sin embargo Apocalipsis dice que tiene 6 alas cada uno, ¿no? Es más, sí, es más descriptivo. Así que estas 6 alas por cada uno de los 4 sumarían 24. 6 alas por 4 serían 24 alas, que serían la misma equivalencia o correspondería también a los 24 tronos. 24 tronos y en ellos sentados a 24 ancianos con vestidos blancos y coronas doradas. Estos 24 tronos, si nos vamos a la configuración o conformación de la galaxia, que es nuestro grupo de sistemas solares al cual pertenecemos, la Vía Láctea, hay uno que está sentado en el trono, que vendría siendo pues el centro de la galaxia. Hunapku, llaman los mayas. Justamente, como le dices, como le llamaban los mayas, este es el que está sentado en el trono. Allí, 24 vendrían siendo los logos solares mayores de nuestra galaxia. Logos mayores quiere decir soles, pues mucho más grandes y significativos, sí, de los que nosotros podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, veamos el nuestro acá. Ya este es un sol menor en comparación a estos 24 logos solares de nuestra galaxia. Así que ese pensamiento de los 24 ancianos como energía vibratoria, porque la energía es vibración y la vibración es energía,
esa energía llega a todo rincón de nuestra galaxia. Ese pálpito de los 24 ancianos es replicado por los soles menores como el nuestro. No quiere decir que siendo menores no tengan significancia, ¿no? Y ese pálpito y ese pensamiento y esa vibración de los 24 logos solares de nuestra galaxia es llegado y es transmitido por nuestro logo sol y llega a nosotros. Así que cuando Apocalipsis menciona de que los 24 ancianos se postran delante del hombre de la tierra, es precisamente esa energía, esa vibración, que son ondas de pensamiento, ondas de amor, ondas de vida, que van llegando al planeta de la Tierra, al planeta del hombre de la Tierra, el planeta Tierra. Así que esos 24 ancianos es la configuración del cielo, de alguna manera, 24 tronos, 24 ancianos con coronas doradas, quiere decir, coronas doradas, lo que tú ves cuando ves un sol, ¿qué ves? Sí, la corona. La corona que rodea un sol. Ya lo dijiste, es la conformación o el arquetipo de, como se menciona en el Apocalipsis, el reino de los cielos. También los 4 seres vivientes, ya lo dijimos, son constelaciones de muchos sistemas solares, y a esas constelaciones pues se le han puesto los nombres de estos seres vivientes: Acuario, Leo, Tauro y el Águila. Y de esa misma forma, como lo narra el Apocalipsis, está estructurada pues nuestra Vía Láctea, que es nuestro pequeño universo donde está el planeta Tierra. Entonces estamos hablando, Neil, precisamente de espíritu y de ciencia, que son los dos caminos que han estado divididos. Al tener ambos conocimientos, pues ya tenemos una comprensión inteligente, lógica, de lo que Apocalipsis nos está intentando narrar. No estamos aquí pues hablando de religiosidad, sino de un conocimiento universal, claro, que ha sido malinterpretado. Sí, porque cuando hablamos de soles, desde el punto de vista físico, como nos enseñó la ciencia, vemos una planta termonuclear, como le han llamado. Pues yo he escuchado muchos términos para referirse al tipo de fusión que ocurre dentro del Sol y que simplemente suministra una luz o una energía que llega a nosotros. Sin embargo, si vamos a un punto de vista más profundo, más de espíritu, encontramos que esa energía y vibración que llega a cada uno de nosotros, no solamente generando vida, sino un impulso para transformación precisamente en este momento, cuando desde 1946 hasta la fecha, los fogonazos, la radiación que viene llegando desde el Sol central de la galaxia ha sido significativo, desde el que está sentado en el trono, que es el que está allí en el centro de la galaxia, para nosotros en este tema, ¿no? Porque esto lo podemos extender para todo el universo. O sea, sí, podemos, por ejemplo, ir a la supergalaxia, hay uno que está sentado en el trono. Hay el mismo arquetipo. Correcto, y habrán 24 ancianos, ese es el mismo dibujo, o como tú muy bien lo defines, un arquetipo que se copia. Arquetipo, Salín y estimados oyentes, arquetipo que también se vive dentro del hombre, porque el arquetipo de los 4 seres vivientes se vive dentro del hombre, o si no, pues es claro de que los 4 seres vivientes, siendo ellos en la dimensión de los elementos, confirman lo que somos nosotros, el cuerpo físico. Sí, los 4 elementos internos en el hombre, representados precisamente el fuego en el nitrógeno, el oxígeno precisamente como tal, como elemento, el aire, el H2O como el agua, que está también interno, y precisamente el elemento carbono para representar al elemento tierra o al ser viviente de Toro. Ahí están internamente nosotros. Claro que sí, así que en este momento vamos a hacer el símil del arquetipo en el hombre. 4 seres vivientes que están alrededor del trono, solo que identifiquemos quién está sentado en el trono, ¿verdad? ¿Dónde es el trono? Así que si el sol central de la galaxia palpita enviando energía a todos los supersoles, 24 logos solares, y de ellos a los soles menores, podemos identificar que el trono, el sol central del hombre que palpita y programa la vida del ser humano, es el corazón. Así es. Ahí está el trono, el corazón. Y los 4 seres vivientes del corazón son precisamente las 4 válvulas, las tricúspide y la mitral, las 2 aurículas y los dos ventrículos. Ahí están los 4 seres vivientes. Las 2 ventrículas, y las aurículas. Y las 2 aurículas. Seres vivientes porque el movimiento de diástole y sístole de estas válvulas, de esas cavidades más bien, generan vida en el ser humano. Estos 4 seres vivientes están acompañados de 24 costillas vestidas de ropas blancas. Son 24 costillas las que tiene el ser humano, 12 de un lado y 12 del otro, que protegen al que está sentado en el trono, protegen nuestro corazón.
el mismo arquetipo del universo, de nuestra galaxia, es el mismo arquetipo de nuestra propia esencia, de nuestra propia vida. Así que el símbolo de los 24 ancianos, el símbolo de los 4 seres vivientes, no es algo que se deba seguir sintiendo y viendo de manera religiosa, mística o alejada. Es algo de lo que nosotros estamos hechos. Esa es la revelación del Apocalipsis. Esa es la connotación, de acuerdo a nuestra propia investigación, que se le dice al hombre que despertando ante ese reino de los cielos que está dentro de allí, dentro de él, de allí en adelante comenzará para él una vida nueva, una nueva vida, una vida diferente, donde comenzará a valorarse dentro del concierto universal de la creación. Muy bien, esa narración que nos has dado, Neil. Y el Apocalipsis, pues me llama la atención cuando habla de los seres vivientes, que ya tú en la interpretación hablabas de las 2 aurículas y las 2 ventrículos. Y me llama la atención cuando dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo puedo interpretar yo eso allí? Hombre, sencillo, si esos seres vivientes no dan honra y gracia y acción de gracias al que está sentado, sencillamente la vida no puede ser, porque si las 4 cavidades no se mueven continuamente o no alaban en el símbolo, como dice el Apocalipsis, entonces la vida no se puede dar en el hombre, ¿no? Y mucho menos pues en el universo. También habla de que están llenos de ojos por delante y por detrás. Podemos interpretar este símbolo como las miles de células por las que está conformada, pues solamente hablando del corazón, ¿no? Que son aquellas que graban la información. Por eso son en el símbolo los ojos graban, guardan la información y ahí se mantiene en las células. Por eso habla de los ojos por delante y por detrás. Estamos uniendo 2 caminos que estuvieron separados hace mucho tiempo, el de la ciencia y del espíritu, que fueron separados muy convenientemente para que existiese una ciencia que careciera de espíritu, que fuera simplemente materia, y una espiritualidad, entre comillas, que no tuviera sustentación científica, ¿verdad? Es decir, fundamentada simplemente en creencia. Vamos a escuchar entonces este video, que también, el audio del video que nos regala nuestro compañero Salim, y ya regresamos. Este tiene que ver con los 24 ancianos vivientes y los 4 y los 24 de Apocalipsis. ¿Cuáles son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se mencionan en Apocalipsis? Saludos desde Chilete, Cajamarca, Perú. Leandro, ¿quiénes son esos sujetos, 24 ancianos, 4 seres? Yo sé que Apocalipsis está lleno de muchos símbolos y son cosas así medio raras que confunden a muchas personas: 7 cabezas, sellos, sí, en fin, copas. Pero en este caso, nuestro amigo quiere saber quiénes son los 24 ancianos y los 4 seres. Gracias, Alexis, y nuestros hermanos de Perú también por las preguntas. Mira, Alexis, los 24 ancianos son mencionados también en Apocalipsis 4, versículo 4. Voy a leer el texto. Y alrededor del trono había 24 tronos, e vi sentados em los tronos a 24 ancianos, vestidos de roupas blancas, com coronas de oro em sus cabezas. El texto no es muy claro, pero hay una explicación para nosotros. Los 24 ancianos tienen coronas en sus cabezas. Corona es un símbolo de victoria. Entonces son seres que tuvieron victoria. Eso es una indicación de que son personas de la tierra que fueron arrebatadas por Jesucristo, posiblemente después de su resurrección. Hay en Mateo 27, 52 y 53 la referencia de personas que participaron de una resurrección especial. Perciba una cosa interesante. Mateo 27, 51, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad
y aparecieron a muchos. Es posible que los 24 ancianos sean personas resgatadas por Jesucristo como trofeos de su victoria sobre la muerte. Y un texto que también nos ofrece una base se encuentra en Efesios 4, 8 y 9. Entonces, no hay una respuesta directa en la Biblia, pero hay algunas indicaciones, sí, de que son personas, porque tienen coronas como un símbolo de la victoria sobre el mal, sobre el pecado en nuestro mundo. Bueno, esta es una explicación un tanto evangélica de la iglesia. Sí, es un pastor de esas iglesias evangélicas de Brasil. De esta que va a inaugurar el templo. Sí, entre Salomón. otras cosas, por ahí hay que estar atentos, ¿no? Porque ya muy seguramente se inauguró. Esa Sí. es la explicación religiosa ante la pregunta de un televidente. Es un programa televisivo y el que está dirigiendo el programa pues le pasa la pregunta al pastor, porque el televidente que tenía la duda. Y esta es la respuesta, estimados oyentes, que le puede dar a usted un pastor, un líder religioso ante pues cualquier duda pues normal que pueda surgir al leer el libro del Apocalipsis. Escucharon ustedes muy bien. Él dijo que los 24 ancianos posiblemente serían personas de la tierra arrebatadas en el momento que Jesús resucitó y que tenían coronas como símbolo de victoria. Entonces esa es la explicación bastante carente de sustento que nos entregan las religiones. Yo diría que es una visión muy reducida, ¿no? Muy corta, sí. Muy reducida ante la dimensión que representa este arquetipo universal. Sin embargo, yo podría entender también que la fuerza de los 24 logos solares, ese pensamiento solar, recuerden que en la energía es vibración y la vibración es energía, y en la energía y en la vibración se transmite información, ¿sí? En ondas de vida, en ondas de sincronía con la naturaleza, viajan y llegan hasta nosotros. Yo podría decir que podrían haber hombres, ¿por qué no? Podrían haber hombres que sean capaces de replicar ese pensamiento solar y de allí salir 24, ¿no? De 24 hombres. Sí, porque es que es sencillo, así como los soles transmiten información a través de su resonancia, los seres humanos a través de nuestro corazón, tema que hemos tocado varias veces acá en Descubriendo, podemos transmitir información a través del campo electromagnético y tocar el corazón de otra persona. Entonces, si eso sucede en el universo, pues también sucede aquí, porque como es arriba, es abajo, decía Hermes Trismegisto. Entonces ahí vemos, Ney, lo que estás diciendo. Sí es posible que esa información que llega al planeta Tierra a través de nuestro logo, pues que viene esos 24 logos gigantescos, sea recibida por unos hombres que la transmitan igualmente, así como viene desde el universo. 24 logos, podríamos decir que replicarían una información de vida y de ajuste del pensamiento para esta humanidad. Es decir, podemos simplificarlo, bueno, no sería ni siquiera simplificar, sería hacerlo más palpable ante nuestra dimensión, ¿no? Sin embargo, ahí están las pruebas, ahí están los documentos que usted, estimado oyente, puede leer, puede escudriñar y de alguna manera ponerle su propio toque. Recuerde que tenemos que atrevernos. Eso de que no somos nosotros los que podemos y queremos, si queremos interpretar, ya no está bien, no está pasado de moda. Ahora es de esta manera. El tiempo del oscurantismo, ¿se acuerda del oscurantismo? Sí, esa época pues bastante difícil para la humanidad, muy trágica. Dirigida por la Iglesia Católica y su comité de la Inquisición, en donde usted no podría atreverse a hacer pues nada diferente a obedecer, ¿no? Pero ya eso, afortunadamente, el desarrollo humano lo ha dejado atrás. Pero pareciera que nos quedó como la costumbre, ¿no? Yo diría que no se ha dejado atrás del todo. Sí, no se ha dejado atrás del todo. Yo pienso que ya no es con sangre que se evita que el ser humano investigue. Yo diría que ahora es con el temor y el miedo a lo desconocido. Porque precisamente eso se heredó de esa época, no fue tanto la persecución que pues eso que de alguna manera quedó grabado en el pensamiento y la genética de esta humanidad, pues que atreverse a buscar cosas prohibidas es ir en contra de ciertos dogmas establecidos. Tienes razón. Así que cuando Jesús, Salim, queridos oyentes de Descubriendo, cuando Jesús, este hombre decía,
Alegraos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No estaba hablando de ninguna simbología. No, ni ninguna simbología, ni estaba hablando en términos místicos. Estaba hablando de una realidad comprobable. Palpable, sí. Palpable. Claro que es palpable ante los ojos del intérprete. Y no es palpable ante los ojos embrutecidos y cegados, ¿verdad?, por la ignorancia. Sin embargo, cuando en ese momento él dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, quiere decir que toda su vibración, que toda su sabiduría, que todo su conocimiento vibraría igualmente dentro del hombre, y el hombre, al conocerlo, vibraría dentro de él. Es una sola esencia, es un solo sentir de la vida, en el cual hoy nosotros estamos invitados a sumergirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, el reino de los cielos lo anunció Jesús, que estaba muy cerca del hombre, pues tanto así que lo tenemos por dentro, esa esencia, ese arquetipo universal. Y no es más, Neil, que es una condición, el reino de los cielos es una condición espiritual, de vida, no es nada místico, no es un lugar donde pues vamos a ir cuando muramos, no, es una condición viva y de acciones diarias del hombre. ¿Qué es estar en el reino de los cielos? Hombre, pongámoslo pues en un ejemplo sencillo. Estar en el reino de los cielos es saber convivir con tu familia, con tus vecinos, con la gente del común, hacer obras que beneficien tanto a ti como a la comunidad. Eso para mí es estar en el reino de los cielos, porque estás vibrando con esa esencia de vida del universo. No estás en contra de la esencia de la vida y por lo tanto, si no estás en contra de la esencia de la vida, estás en el reino. Entonces es sencillo, ¿no? No hay que diezmar para ir al reino de los cielos. Es simplemente un proceso de transformación, y esta, pues aclaro, es mi opinión, estimados oyentes. No quiere decir que sea la verdad absoluta. Esto pues depende de su propia investigación y comprobación pues bastante analítica de todos estos documentos que fueron dejados hace mucho tiempo. Correcto, así es. Bueno, además de Ezequiel en su capítulo 1, además de Juan en el Apocalipsis, también hubo otro personaje, otro mensajero de las estrellas, que habló de la configuración del cielo, hablando de los 4 seres vivientes y hablando de los 24 ancianos. Cuando se lee se comprende. Me refiero al profeta Enoc. Enoc también habló de cuando fue llevado, dice, él fue llevado a mirar el dibujo del cielo, y habló justamente de 4 esquinas y de 4 arcángeles, mostrando la misma configuración mucho tiempo antes de que lo hiciera Ezequiel, y claro, muchísimo tiempo antes de que lo hiciera Juan en Apocalipsis. Sí, mucho más atrás. Ahí habla Enoc de esa conformación de los 4 arcángeles y 4 esquinas, que ya hicimos referencia de esas 4 esquinas, horizontes, y los arcángeles que tienen la misma esencia de los 4 seres vivientes. Y aquí lo tengo. Ok, vamos a escuchar la narración entonces. Aquí lo tengo. Aquí dice él en su capítulo, bueno, esto está en números romanos, vamos a traducirlo a números decimales para que nuestros oyentes también busquen esto en el libro de Enoc. Dice, y él escondió mi espíritu, y yo, Enoc, fui al cielo, centro de los cielos, y vi allí en medio de esta luz como una casa que estaba construida en bloques de hielo, y entre esos bloques había lenguas de fuego vivo. Mi espíritu vio un círculo, el universo mayor, que rodeaba de fuego esta casa, desde sus 4 esquinas hasta esos ríos de fuego vivo que rodeaban esta casa, y había alrededor de ella los serafines y los querubines y los ofanín. Estos son los seres que no duermen y los que guardan el trono de su gloria. Vi ángeles innumerables, miles de miles, miriadas de miriadas, morar o rodear esa casa, y Miguel y Rafael y Gabriel y Fanuel, una multitud de ángeles santos innumerables, y con estos estaba la cabeza de los días. Dice, el que estaba sentado en el trono, en esa casa de cristal, en esa casa de hielo, era la cabeza de los días, y alrededor de ella los 4 seres vivientes. Así que notes, estimados estudiantes, que esta configuración, este arquetipo, es el mismo y es narrado por Enoc hace miles de años atrás. Después lo hizo Ezequiel hace 700, 800 años. Después lo hizo, 2800 años lo hizo Ezequiel, y hace 2000 años lo hizo Juan. Sí. Dentro del texto bíblico, claro que el libro de Enoc no está en medio pues del texto
del canon bíblico convenientemente fue sacado, estimados oyentes, y hablamos ya aquí en programas anteriores del profeta Enoc. Ahí usted puede descargar ese audio y pues saber un poco más sobre este profeta, que habló también del arquetipo del reino de los cielos, como Ezequiel, como lo hizo también Juan, hombres en distintas épocas y distintos momentos, y que lo que quisieron transmitir fue el mismo mensaje, ¿no? Traían la misma esencia. Esto que acabo de leer está en el libro de Enoc, capítulo 71, versículos 1 al 17, capítulo 71 del libro de Enoc, que también hace referencia a los 4 seres vivientes. Así que, Salim, yo pienso que de esta manera hemos entregado la visión nuestra interpretación, lo que logramos en estos días, pues averiguar, estudiar y reforzar. De alguna manera ya teníamos cierta información conocida, para que nuestros oyentes también la complementen con su propia investigación, con lo que ellos tienen, con lo que ellos traen, y se expanda, ¿no? Se expanda, porque recuerden que en la medida en que nosotros obtenemos conocimiento, nos expandimos a la medida del universo. Sí, así es, estimados oyentes, en esta reseña que hicimos de este tema muy interesante, Neil, hemos aprendido muchísimo. Yo personalmente he aprendido mucho sobre este tema. Me interesa mucho el tema del Apocalipsis, es apasionante. Y creo que hemos de alguna manera dado una información pues no profunda, porque en una obra es muy difícil profundizar sobre estas temáticas que tienen mucha simbolociencia guardada. Pero la otra parte ya queda en manos de los oyentes, ¿no? Tomar esta información, procesarla, comprenderla, investigarla, comprobarla, y ya tú lo dijiste, expandirla. Porque, ¿por qué no? Podrían enviarnos de pronto alguna investigación que ellos que hayan hecho, y pues para nosotros también sería muy enriquecedor que nuestros oyentes compartan conocimientos. Claro, que compartan con nosotros alguna investigación, que nosotros pudiésemos aquí comentar, que pudiésemos nosotros ampliar. Lo pueden hacer a nuestro correo rcpc10@gmail.com. ese es el correo de la emisora. A nosotros nos llega esa información, y como ya lo hemos hecho en alguna oportunidad, un oyente nos escribió y nos pidió una visión sobre una investigación que él estaba haciendo, pues, y tocamos esa información en varios capítulos. También esta de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, de un oyente que también sugirió que hiciéramos este programa. Así es importante que los oyentes pues realicen estas acciones de enviarnos temas, porque de esta manera se demuestra, ¿no? Digamos que la cercanía que puede haber. Ustedes nos envían un tema, nosotros lo investigamos y le damos la visión que la mesa de trabajo puede tener alrededor de este tema, y de esa manera crecer juntos, ¿no? Crecer juntos en el compartir de estos conocimientos. Yo creo que pues hemos cumplido, Neil, con la petición del oyente, y hemos dado pues nuestra visión y una información, creo que pues es importante, no total, pero sí importante, acerca de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. De acuerdo, Salim. Vamos a terminar el programa. Recuerden, aquí nos escribe Álvaro Alexis. Álvaro Alexis dice: saludos desde Venezuela, acabándome de conectar. Bueno, ya nosotros terminando. Recuerden que los sábados estamos en vivo y en directo, pero Álvaro y oyentes pueden escuchar el diferido de esta misma emisión del programa el próximo martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. En Venezuela vendrían siendo las 11:30, ¿no? Son 30 minutos más adelante que tiene Venezuela. O pueden descargar en Zona de Descargas, allí en nuestra página Zona de Descargas, pueden descargar en los programas de Descubriendo este capítulo, esta emisión que se llama 4 seres vivientes, 24 ancianos. Muchísimas gracias. Recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, el próximo sábado en vivo y en directo con otro tema muy interesante. Así que estén muy atentos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.